Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Acá estamos en el día de hoy estudiando la lectura titulada Señales de Tormenta. Vamos asimismo a orar para dar comienzo a esta lectura. Amado Dios, te agradecemos, Señor, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de poder venir delante de ti, Señor, sabiendo que no merecemos tu misericordia, no merecemos tu compasión, no merecemos tu perdón, Padre, pero te agradecemos, Señor, porque aunque no lo merecemos, tu amor hacia nosotros es tan grande, Señor, que nos has perdonado. Pedimos, Señor, que no pasemos por alto este perdón y que podamos tomar decisiones diariamente para en la cual te podamos dar el lugar que mereces en nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. Pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. En el santo nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, hemos estado hablando de Pablo y en el día de hoy continuamos un poquito hablando más de Pablo, lo que sucede entonces en estos momentos. Am, pero sí podemos ver que estamos acá cuando llega Pablo lo que es a Listra, ¿verdad? Ellos están allá y mientras están compartiendo la palabra por allá, estaba Pablo y Bernabé y les recordó que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Entonces, cuando Pablo está por allá, pocos días después en Listra, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y ellos entonces querían venerarlos, como darle gloria y alabanza por esto y ofrecerles sacrificios, pero luego terminan entonces apedreando a sí mismo a Pablo. Lo abandonaron para que muriera, pensando que a sí mismo estaba muerto. Se entiende que Jesús entendió cuán inconstante puede ser la multitud, como lo vemos en Juan 2, 24 y 25. Vamos a buscarlo. Juan 2, 24 y 25. Dice lo siguiente. Pero Jesús mismo no se fijaba en de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que ya Jesús entendía, ¿verdad? Como prácticamente, hermano, como las olas, ¿verdad? Venir y luego ir. Un vaivén, como decimos en español. Entonces, podemos ver acá que muchas veces nos sentimos bien cuando la gente nos aprueba, ¿verdad? Eh, pero esto nunca debería de afectar nuestros pensamientos ni nuestros afectos, sino que no debemos de vivir para agradar a las multitudes, sino que debemos de vivir vidas para agradarle a sí mismo a Dios. Entonces vemos que Pablo y Bernabé persistieron en la predicación y consideraban que el costo no era nada en comparación a lo que era la obediencia de Cristo, que era lo más importante. Entonces, podemos ver que de igual manera los judíos de Antioquía e Iconio seguían buscando la oportunidad de apedrear a Pablo y lo siguieron hasta Listra hasta que finalmente lo pudieron hacer, lo que estaban esperando. Piensan que está muerto. Pablo se levantó y volvió a la ciudad para predicar las buenas nuevas. Miren esto, hermano, es apedreado, herido, lastimado, ¿verdad? De ser apedreado. Imagínense, hermanos, el dolor de ser apedreado. Y cuando se levanta, va y continúa predicando la palabra de Dios. Eso es dedicación para el Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Una pregunta para considerar. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho? Podemos pensar, no, si hubiera sido yo, pero pasar por eso debe de ser algo totalmente difícil. Como cristianos, hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor, por quien hemos sido llamados a sí mismos a sufrir. Pablo y Bernabé volvieron a visitar los creyentes en todas las ciudades en las que poco antes los habían los amenazaron y los atacaron físicamente. Y ellos sabían que donde ellos estaban yendo, ellos experimentaban la posibilidad de peligro. Y a pesar de esto,
sabían que tenían la responsabilidad de animar a los creyentes nuevos. Y es importante entender, hermanos, que no importa si la tarea que cae en nuestras manos sea difícil o pensemos que sea fácil, cuando es el menester de Dios, tenemos que hacerla, buscando honrar a Dios y no honrar a sí mismo al hombre. Para Jesús no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar, ¿verdad? Pero parte de la razón por la que Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas para volver a estas ciudades fue por organizar el liderazgo de las iglesias. No cuidaban un grupo unido de negligentes, sino que procuraban que se llegaran a organizar con líderes guiados por el Espíritu, que les ayudara a sí mismo a crecer. En otras palabras, tenían que ir, ¿verdad? Y sentirse, vamos a decir la palabra, como a gusto, pero más que nada espiritualmente, bajo el discernimiento del Espíritu Santo, sentirse contentos, conformes, ¿verdad? De que Dios estaba organizando todo y había sido como una orquesta, ¿verdad? Había una armonía dentro de la iglesia, la iglesia que ellos habían establecido. Entonces Pablo quizás escribió su carta a los Gálatas mientras se hallaba en Antioquía, en el año 40 o 49 después de Cristo, después de finalizar su primer viaje misionero. Hay varias teorías en cuanto a qué región de Galacia Pablo dirigió su carta, pero la mayor parte de los teólogos están de acuerdo en que Iconio, Listra y Derbe formaban parte de dicha región. Entonces es probable que Gálatas se escribiera antes del concilio de Jerusalén, que eso es en el libro de Hechos, capítulo 15. Porque en la carta, el asunto de si los creyentes gentiles debían de someterse a la ley judía todavía no estaba resuelto. El concilio reunió para diludizar dicho problema. Entonces tenemos que recordar, hermanos, el problema que estaba pasando. Tenemos a los judíos y tenemos los gentiles, que son gentiles, repasamos, personas no judías. Entonces, viene ahora finalmente y Pablo comparte la palabra recibida de parte de Dios, diciendo que el evangelio era para todas las personas, para los judíos y también para los gentiles asimismo. Pero, hermanos, cuando va a compartir estas palabras, en algunos lugares dicen, bueno, pues si ellos van entonces a aceptar a Jesús, seguir a Jesús, pues ellos también tienen que practicar la ley. Y ahí es donde viene este debate de si los gentiles tenían que practicar la ley, que si tenían que hacerla, no hacerla, y cómo era esto, y había diferencia de pensamiento en cuanto a esto. Entonces Pablo y Bernabé y los otros líderes creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes, pero que no eran un prerequisito para la salvación, ya que escucha muy bien lo que dice la palabra, hermanos, la ley no puede salvar, sino que solo por gracia a través de la fe en Jesucristo puede una persona salvarse. Hermanos, no son las obras, ay, qué bueno era, no tiene nada que ver, es la fe en Cristo, el confesarle, ¿verdad? Como nuestro único y exclusivo Salvador. Los delegados del concilio en Jerusalén vinieron de las iglesias de Jerusalén y Antioquía, y la iglesia primitiva expuso como un asunto urgente lo que era la conversión de los gentiles para que hubiera un tipo de acuerdo entre ellos en base a lo que debería de suceder. La pregunta del millón era si los gentiles tenían que adherirse, tenían que seguir, ¿verdad? Vivir bajo la ley judía, al igual que las otras tradiciones judías para ser salvos. Entonces un grupo de cristianos insistía en que era necesario cumplir la ley, incluyendo la circuncisión, para obtener la salvación. Pero los gentiles pensaron que no necesitaban ser antes judíos para ser cristianos. Y de modo entonces Pablo y Bernabé discutieron este problema con los líderes de la iglesia. Entonces el concilio lo que hizo fue que apoyó la posición de Pablo y de Bernabé, en el sentido de que el cumplimiento de la ley, incluyendo la circuncisión, no era esencial para la salvación. Mire, hermanos, en el día de hoy se le ha puesto mucho énfasis a hacer cosas que, aunque sean buenas, no están conectadas con la salvación. Por ejemplo, hacer buenas obras. Es algo que le beneficia a alguien, es de bendición para personas, ¿verdad, hermanos? Pero el hacer buenas obras no nos va a llevar al cielo. El que repitamos una oración 20 días, 20 veces al día, tampoco nos va a llevar a nosotros al cielo. Tampoco. Entonces,
tenemos que entender, hermanos, el paso verdadero que es el que nos permite que tengamos acceso al Señor y la vida eterna en el reino celestial, que es confesarle como único y exclusivo Salvador. Si usted, hermano o hermana, no ha tomado esa decisión, le urgimos, le alentamos a que tome esa decisión. Déjenos saber, envíenos un mensaje y estaremos orando por ustedes para asimismo ayudarle en ese comienzo y en ese andar de su vida espiritual. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se unen con nosotros, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza, que le guíes de una manera especial para la gloria y la honra tuya. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que de la misma manera, Padre, que Pablo estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio, a sufrir por ti, Padre, te pedimos que nos fortalezcas y nos permitas estar dispuestos a exactamente lo mismo. Siempre enfocándonos, Señor, en el hecho de que tu gracia no se aparta de nuestros lados. Te agradecemos estas cosas y nos las pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Bendiciones a todos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones.